Hola con todos, nosotros somos Logbacks y vamos a presentarle el tema de transporte. Entonces, como primer punto tenemos los tipos de problemas de transporte. Dentro de esta categoría tenemos primero, a continuación, los problemas de distancia larga. Estos son basados y clasificados de acuerdo a la distancia entre el origen y el destino. Entonces, dentro de distancia larga tenemos TAP, que es Traffic Assignment Problem, que se basa en asignar el tráfico de mercancías a la red de líneas de transporte existentes. Además, tenemos SNDP, que es Service Network Design Problem, que se basa en la demanda pronosticada de la materia. Y por último, el VAP, que es Vehicle Allocation Problem, que busca minimizar el tiempo de respuesta. A continuación, tenemos los problemas de distancia corta, que son algunos conocidos como la recolección de basura, la entrega de correo, los servicios de reparación de electrodomésticos, es decir, como aplicados a la vida real. Para la toma de decisiones a nivel estratégico se tiene la ubicación de los depósitos en los que se originan las rutas y a nivel táctico tenemos el tamaño de la flota de vehículos. Existen algunos tipos de problemas a resolver, como es el BRP, que es el Vehicle Routing Problem. BRDP es el Vehicle Routing and Dispatching Problems, que incluye el despacho de los productos. Y el IRPS, que incluye el Inventory Routing Problems, que se basa en la distribución del inventario. Muy bien, ahora seguimos con la pregunta 2. ¿Qué es el Shortest Path? El Shortest Path es un algoritmo que nos permite calcular la mejor ruta entre nodos. Para determinar el costo total de una ruta, este algoritmo utiliza costos acumulados a lo largo de cada ruta, de origen a destino. Un ejemplo muy fácil lo vamos a realizar con esta imagen a continuación. Los pasos principales para poder hacer este shortest path son los siguientes. Primero, tenemos que marcar el nodo inicial de donde queremos partir, con una distancia actual de 0. Y el resto de nodos van a ser de un valor infinito. Luego, tenemos que establecer el nodo vecino no visitado con la menor distancia actual. En este caso, elegiríamos A, si es que empezamos desde la C. Para cada vecino del nodo actual de A, se suma la distancia actual de A con el peso de la arista que conecta A con B. B es el nodo vecino. Si el resultado es menor que la distancia actual de B, se establece como la nueva distancia actual. Luego tenemos que marcar el nodo actual A como visitado y después continuamos con el resto de nodos. Simplemente hacemos desde el paso número 2. Listo. Para complementar la información explicada anteriormente, voy a resolver el ejercicio de manera rápida para que se pueda entender. Como se mencionó, se quiere llegar desde C hasta E con la menor distancia posible. Entonces, lo necesario primero es tener el gráfico que se puede observar en la parte superior izquierda, donde está la distancia desde cada nodo a cada nodo. Por ejemplo, de C a A es 1, de C a B es 7 y de C a D es 2. Nos ubicamos en el nodo de comienzo, que sería en este caso C, y vemos las tres posibles rutas, que serían de C a A con una distancia de 1, de C a B con una distancia de 7 y de C a D con una distancia de 2. Y elegimos el camino más pequeño, que en este caso sería de C a A, con una distancia de 1, como se puede ver en la segunda imagen. Ya con ese camino nos paramos en A y el único camino posible sería B, porque no puedes pasarte por un nodo en el que ya estuviste, como sería el caso de C. Entonces pasamos al nodo B. La diferencia es que para llegar al nodo B podrías llegar por C con una distancia de 7 o de C a B con una distancia de 4, porque tienes que ir sumando. Entonces la distancia de C a A es 1 y la distancia de A B es 3. 3 más 1 da 4, como se puede ver aquí. Tienen dos opciones y se debe elegir la más pequeña, entonces se elimina la opción 7 y se toma la opción 4. Se tachan los nodos en los que ya estuvimos parados, que en este caso sería C y A,
y se continúa trabajando con la distancia de 4, como se puede ver en la imagen que está en la parte inferior izquierda. El siguiente camino es, una vez que estemos parados en B, toca llegar hasta E. Entonces, igual como se hizo anteriormente, se tiene dos caminos, el camino azul y el camino verde. Si vamos por el camino verde, sería de C a D con una distancia de 2, de D a E con una distancia de 7, lo que da un total de 9. O si vamos de C a A, luego de C a A con una distancia de 1, de A a B con una distancia de 3 y de B a E con una distancia de 1, lo que da un total de 5. Entonces se puede ver que la mejor distancia es la de azul, porque es mucho menor que 9. En el gráfico de la esquina superior derecha podemos ver que ya llegamos hasta E con el mejor camino, se tacharon los nodos en los que estuvimos parados y para poder determinar cuál es la ruta se tiene que ir desde atrás hacia adelante. En este caso comenzamos en E con 5, vamos a B con 4, vamos a A con 1 y terminamos en C. Entonces la solución para tener un mejor rendimiento con la menor distancia que minimice los costos sería CABE con una distancia total de 5. Bueno, a continuación voy a presentar la pregunta número 3, que describe de qué se trata el problema Traveling Salesman Problem y describir y realizar un ejemplo usando Near Neighbor Heuristic. Ya, bueno, primero les voy a explicar de qué se trata el problema del viajante. El problema del viajante o TSP es uno de los más prominentes de la optimización combinatoria. Es un problema donde intervienen cierto número de variables, donde cada variable puede tener n diferentes valores y los números de combinaciones se pueden representar como un carácter exponencial, lo cual nos da un resultado de múltiples soluciones. Bueno, a pesar de su aparente sencillez, aún no han conseguido resolverlo en un tiempo razonable y un tiempo muy corto. El objetivo de este problema es encontrar una ruta que comenzando y terminando en una ciudad pase una sola vez por cada de las ciudades y minimice la distancia recorrida por el viajante. Ahora tengo la descripción del algoritmo del vecino más cercano. Este es un algoritmo para resolver el problema del viajante. Este algoritmo produce un recorrido corto, pero no es el más óptimo. Bueno, ahorita les voy a explicar los pasos para este algoritmo, que son los siguientes. Primero, se debe inicializar con todos los vértices como no visitados. Se procede a seleccionar un vértice arbitrario y se debe marcar con U un vértice visitado. Después se procede a encontrar el borde más corto que conecte el vértice actual y el vértice no visitado. Después que realizamos este paso, se debe establecer el vértice B como el vértice actual. Una vez que ya hemos visitado todos los vértices del dominio, se finaliza. O sea, caso contrario, se vuelve a realizar los pasos que antes mencioné. Bueno, aquí les puedo presentar un ejemplo que tenemos 8 vértices, cada uno con sus arcos. Aquí representé en una tabla la distancia de cada vértice. Por ejemplo, de A tenemos 0, de A B4, de A C24, de A 16, A 20 y así sucesivamente. Bueno, para el ejercicio, primero comenzamos con el vértice número A. Después buscamos la distancia más cercana, que en este caso sería el vértice B, que tiene una distancia de 4. Después nos posicionamos en el vértice B para buscar la distancia más corta. En este caso, nuestra distancia más corta sería al lado G, que es de 8. Después del lado G nos vamos al vértice F con un valor de 6. Después del valor de G nos vamos al valor de F, que ya mencioné que era de 6. De F a D es un valor de 14. De E a E es un valor de 5. De E a H de 3.
de H a C7 y de C a A24, que nos da un valor de 71 de recorrido. Ahora comenzamos con otro vértice que sería el B, perdón. Entonces, BA es una distancia de 4, de A a G 9, de G a F 6, de F a D 14, de D a E 5, de E a H 3, de H a C 27 y de C a A24, que nos da un total de 72. Realizamos varias iteraciones y tenemos como resultado el siguiente. Al comenzar con el vértice C y buscar las distancias más cortas, tenemos un valor de 69. Al comenzar con el vértice D y buscar la mínima distancia, tenemos un valor de 71. Cuando comenzamos con el vértice E de 78 y el vértice F de 71. Realizamos más iteraciones de todos los vértices. Para el vértice G tenemos de 71, para el vértice F 68 y para el vértice H de 70. Al realizar todas las iteraciones tenemos que buscar la solución más óptima y la mínima. En este caso es la de 68, que debemos comenzar con el vértice F y la distancia sería de G, de F a G, de E, H, C, B, A y G. Ahora les voy a presentar el Vehicle Routing Problems. Este problema se puede resolver de varias formas y una de ellas es la de metaheurística. Este es un método de solución capaz de escapar a los óptimos locales y realizar una búsqueda robusta del espacio de soluciones a través de la combinación de procedimientos de mejoras locales y estrategias del nivel superior. Dentro de esto tenemos las búsquedas tabú, la optimización por colonia de hormigas, los algoritmos genéricos y la búsqueda de vecindad. También tenemos el método por heurísticas, que son métodos que se realizan a la exploración relativa limitada de los espacios de búsqueda. Por lo general producen buenas soluciones dentro de los tiempos de cálculo razonable. Además, la mayoría de estos métodos fácilmente se pueden adaptar a nuevas limitaciones encontradas en el contexto de la vida real. Este también se divide en heurísticas de dos fases, heurística constructiva y heurística de mejoramiento, así como están descritos aquí mismo. Finalmente tenemos métodos exactos que se clasifican en 3 categorías, como aquí tenemos la programación lineal entera, programación dinámica y búsqueda directa de árbol. Y se puede describir que la programación lineal entera contiene 3 tipos de formulaciones: en partición de conjuntos, flujos de vehículos y flujos de mercancías asociados a los flujos de arcos. La programación dinámica consiste en encontrar el costo mínimo alcanzable mediante una función de costo recursiva, y la búsqueda directa de árbol consiste en construir secuencialmente rutas de vehículos por medio de árboles de ramificación y acotamiento. Y estas son nuestras referencias. Gracias.